Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicando el Evangelio. Aquí estoy con mi hermano Felipe, mi tocayo, compartiendo otro, otra semana más del hermoso mensaje que tiene Dios preparado para nosotros. Y bueno, vamos a seguir la línea de mensajes de estudio o de lectura que hemos estado siguiendo. Pero antes de eso, vamos eh, a presentarnos, a saludar. Me gustaría que aquí Felipe pudiera hablar un ratito saludando. Amén, hermanito. Bueno, como decía mi hermano, nos encontramos nuevamente en este maravilloso programa, así que los saludo en nombre de nuestro Señor y estamos muy gozosos de tener esta nueva oportunidad de poder seguir compartiendo esta palabra maravillosa que nos lleva a la imagen de nuestro Señor. Así que saludo a mi hermano. Saludamos también a mi hermano Archibaldo, que no ha podido estar en esta ocasión, pero ya lo tendremos de vuelta y si Dios quiere, estaremos los tres nuevamente en el programa. Así que bienvenidos y que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Sí, extrañamos el acompañamiento de nuestro hermano Archibaldo. Dios lo bendiga. Y también los bendiga a ustedes quienes estén viendo el programa. Que pueda ser un momento de aprendizaje, de acercamiento a la palabra del Señor, así como lo hace con nosotros cada vez que nos toca dar este programa. Así que vamos a comenzar presentándonos delante del Señor para que Él sea guiando esta reunión y de ahí vamos de lleno al resto. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, a pedir al Señor su sabiduría y su guía. Dios, Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de comunicar tu evangelio, Señor, de hablar de tu palabra, lo que tú tienes preparado para nosotros, tu guía, Señor, para nuestras vidas, para acercarnos más a ti, para conocerte, Señor, y disfrutar también de tu presencia. Haz que nuestros corazones, Señor, nuestros oídos estén abiertos para recibir tu mensaje, Señor, y ponerlo en práctica también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a hacer un pequeño recuento. Eh, bueno, las personas que han estado viendo el programa saben que hemos estado hablando, ¿cierto?, de la gracia. Y ah, en mayor amplitud, muchos de estos mensajes los hemos estado enfocados en el estudio del Espíritu Santo y cómo Él influye, ¿cierto?, en nuestras vidas, en la salvación, en la guía, en nuestro aprendizaje, etcétera. Y en ese contexto estamos refiriéndonos a la gracia. Y hemos estado viendo que este término, que algunos quizás conocen y otros no, hace referencia a este regalo, ¿cierto?, que nos da el Señor de forma inmerecida, una bendición, cuyas cualidades hemos estado explicando y vamos a hablar también de eso el día de hoy. La última vez que nos reunimos, estuvimos hablando de la gracia común, haciendo énfasis en que era un tipo de gracia o un aspecto, ¿cierto?, que tiene la gracia de Dios sobre todas las personas, sobre todos los hombres, bueno, hombres, mujeres, niños, de todos los lugares del mundo, en todas las épocas de historia humana, actualmente, en el pasado, ¿cierto? Desde la primera persona hasta nosotros, hemos disfrutado y hemos recibido, ¿cierto? Uno o muchos regalos del Señor que vemos en el día a día. Desde el despertar, la salida del sol, la lluvia, los alimentos, la salud, el acompañamiento, ¿cierto? Todos esos han sido y son regalos del Señor. Y el enfoque el día de hoy es hacer una pequeña diferencia entre esta gracia, ¿cierto? Que todos disfrutamos, y la gracia eficaz, que es otro aspecto diferente de la gracia común. Y como vamos a ver, no todas las personas han disfrutado de este regalo o no lo disfrutarán. Eh,
Y ahí vamos a ver por qué. Y para entender eso vamos a ir leyendo algunos pasajes de la palabra y vamos a hacer también una división en este programa de dos conceptos que tienen que ver con este estudio de la gracia eficaz, que es el llamamiento, y vamos a hablar de qué se trata eso, y un poco sobre la doctrina del pecado, para darle también una explicación al mismo llamamiento, y vamos a ver cómo el Señor nos va a ir enseñando la necesidad de entender y de recibir, ¿cierto? Este regalo. Eh, Vamos a comenzar con un pequeño texto que vamos a ir eh, discutiendo, que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que está en el capítulo 9, versículo 13, pero voy a leerlo desde el 12 al 13, o bueno, desde el 11 al 13 para darle un poco de contexto. Entonces, este pasaje hace referencia al llamamiento de Mateo, justamente la persona que se dice que escribió este Evangelio. Entonces, él presentándose, Jesús, a los tributos públicos, o sea, como el banco donde se recogían los impuestos, y ahí estaba Mateo. Los fariseos vieron que Mateo se acercaba y le preguntaron, ¿por qué come vuestro maestro? Le decía a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué Jesús se juntaba con aquellos que a ojos de los sacerdotes eran despreciables, engañadores, etcétera? Al oír este Jesús les dijo, y aquí está el versículo que vamos a hacer primer análisis, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Dos puntos. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Felipe, ¿te gustaría hacer no sé qué piensas de este primer texto? Amén, hermanito. Bueno, ahí, de la misma perspectiva de nuestro Señor Jesús, Él deja en claro de que Él ha venido a llamar a los pecadores, a todos nosotros, porque ahí estamos todos nosotros. La Biblia nos revela que en Romanos que no hay ningún justo, no hay nadie que busque a Dios. Entonces, en definitiva, Cristo se está refiriendo a que todos estamos bajo ese llamamiento del Evangelio para poder alcanzar la salvación a través de la obra de nuestro Señor. Y precisamente a nosotros, pecadores, que estamos destituidos de la gloria del Señor, ahora tenemos la oportunidad de poder acercarnos a través de su sacrificio. Y no a los justos como algunos se creían en ese contexto, y que en verdad la Biblia nos muestra que en el planeta no había ningún justo, ni siquiera los que se creían justos eran justos, así que el llamamiento ahí es universal para toda la humanidad. Eso, mi hermanito. Sí, gracias, Felipe. Sí, vemos cómo, a diferencia de la gracia común, que son todas las bondades que nos da día a día el Señor, que son para todas las personas, en alguna medida, para algunos más de algo, para otros otro de algo. em, este, esta gracia, este llamamiento especial que se refiere al texto es, o bueno, Dios quisiera que fuera para todos, pero no todas las personas lo tienen o lo reciben. Y ahí vamos a ver por qué. Y es que el concepto de gracia común se refiere más a un proceso en el que Dios se da a conocer a las personas. Y por eso en varios textos que hemos leído previamente, incluyendo uno en Romanos, se dice que el ser humano no tiene excusa de decir que no conoció nunca a Dios, porque en toda la creación Dios se muestra, ¿cierto? A través de la gracia común.
Así se da a conocer Dios a todos. Pero, a pesar de que, cierto, se da a conocer Dios a todas las personas de esa forma, la verdad es que, bueno, sería mucho decir pocas personas, ninguna persona se acerca a Dios. Y a eso va lo que comentabas tú, Felipe, de que en verdad no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Dios se nos presenta a todos y se ha presentado a todas las personas en la historia, pero no hay nadie dirigidamente que lo busque. Ahí vamos a ver por qué más adelante. Entonces, porque nadie lo busca, Dios, bueno, obviamente sabe este problema que fue causado por la misma humanidad y sabe que necesita que alguien eh, o que las personas a las que él llama sean salvadas. Más adelante en Mateo también, en el capítulo 22, versículo 14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea que hay muchas personas que son llamadas a la salvación. No todas, no todas las personas. Eso es parte de los misterios del Señor. Pero de las llamadas, pocos son los escogidos. Y aquí hay una pequeña diferencia con la gracia común. La gracia común era un proceso de conocer a Dios. En cambio, la gracia eficaz no es un proceso, sino que es un acto. Es algo que ocurre en un momento determinado de la vida de una persona. Eh, es la culminación del proceso conocido como gracia común, ¿cierto? Donde se conoce a Dios o se va conociendo y de forma sobrenatural, ¿cierto? Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, nos revela a nosotros, ¿cierto? Nos quita el velo y ahora sí, definitivamente, nosotros podemos ver, podemos conocer a nuestro Creador, a Dios. Y por eso es eficaz. Por eso se le llama gracia eficaz, a diferencia de la gracia común. Y es que es necesaria para nosotros ser salvos. Vamos a ir ahora a otro pasaje que está en Romanos, Romanos capítulo 1, de hecho el primer versículo. Y esta es la presentación de Pablo a la iglesia que hizo a los hermanos que estaban en Roma en ese tiempo. Se presenta, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces vemos ya que estas personas, ¿cierto?, escogidas por Dios, desde los primeros momentos de la iglesia, ya, ya se hablaba de este término llamado. Él fue llamado a ser apóstol en ese tiempo. Bueno, nosotros somos llamados a hacer muchas cosas, pero en el fondo somos llamados a ser partícipes de la obra del Señor. Y dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y apartado también es otro término que usamos ahora, ¿cierto? Que ahora lo usamos como santo. Y es que una vez que nosotros somos tomados, llamados, ¿cierto? Ocurre el proceso de la gracia eficaz, ya somos santos en el sentido de que somos apartados. No el concepto que conoce todas las personas de santidad de alguien perfecto que anda flotando prácticamente, muy bueno, lleno de bondad, que hace milagros. No, la santidad se refiere a que es apartada esa persona para Dios. Entonces, llamados a ser santos en el fondo. Y algo que también lo vuelve a escribir Pablo en el capítulo 8. eh, capítulo 8 del mismo libro de Romanos, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces ya hemos estado hablando del llamamiento, ¿cierto? ¿Te gustaría reflexionar un poco sobre lo que hemos estado hablando, Felipe? ¿Qué Amén, opinas de hermanito. este llamamiento? Sí, bueno, sin Él, no, por nosotros es imposible
tener esa capacidad de acercarnos libremente al Señor. Esto porque el pecado nos impide, por su naturaleza, agradar a Dios. Entonces, sin este llamamiento que viene de parte directa y del actuar del Espíritu Santo, como tú bien explicabas, que no es un proceso sino un acto, se nos sería imposible poder conocer a nuestro Señor. Y como veíamos en los versículos, el caso de Pablo, sin la intervención milagrosa del Señor que se le presenta cuando él va camino a Damasco, no tenía otra forma de conocerle. Y vemos que sin que el Señor nos quite el velo en algún momento, eh, es imposible incluso entender su propia palabra. Yo recuerdo antes de convertirme al Evangelio, de joven me llevaban a la iglesia, pero yo incluso tenía una Biblia, la leía, pero sin esa intervención del Espíritu Santo no entendía lo que leía. Luego que me convertí y con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, logré de a poco entender la palabra maravillosa y conocer este evangelio tan maravilloso. Así que sin este actuar divino de parte del Espíritu Santo, el hombre le es imposible conocer los misterios del Señor. Gracias. Sí, eh, el hombre, lamentablemente, hombre hablando de todas las personas, eh, a pesar de todos los intentos de acercarse a Dios, no lo puede hacer por la razón de que está en una naturaleza de esclavitud. ¿De qué? De sí mismo, o sea, del pecado que está en nosotros. El pecado es errar, es cuando nos equivocamos, nos alejamos, ¿cierto?, de la ley de Dios y en el fondo hacemos el mal, o sea, hablando de forma simple. Y eso es algo común de todas las personas, ¿cierto? Desde Adán hasta la última persona que nazca en esta tierra, todos tenemos esa cualidad de, de ser pecadores, porque todos nos alejamos de Dios. En el mismo libro de Romanos, y esto es algo que yo ya había leído en reuniones anteriores, Pablo escribe, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, hablando de la humanidad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y ahí describió a todas las personas que han existido de alguna u otra forma, ¿cierto? Todos, quizás, bueno, y usted dirá que yo no hago esas cosas. Y bueno, es verdad, mucha gente no comete muchas de estas cosas que se nombraron. Algunas las cometen más que otras, o en un grado más visible, o más horroroso, dependiendo de lo que sea. Pero con fallar a una sola cosa ya somos culpables. Ya esa sola mancha ya se nos toma
imperfectos y no podemos ser partícipes de Dios, de su obra, en el fondo de ser salvos. Así que es este pecado que nosotros cometemos, es el que nos esclaviza. Y al ser esclavos no nos podemos librar a nosotros mismos. Entonces en este mundo, la gracia común, que es para todos, nos alivia un poco, ¿cierto? De esa carga, nos alivia un poco de lo que tenemos que pagar con el fin de ir conociendo a Dios, pero lo único que en verdad nos puede sacar de esa esclavitud es Dios mismo. Nadie más puede liberarnos, nadie más puede sacarnos de esos grilletes, solamente Dios puede hacer eso. Y es un acto milagroso que proviene de Dios y es para nosotros y para Él mismo también. Más adelante vuelve a un pequeño versículo que está en Romanos 6 versículo 20 vuelve a hablar sobre lo mismo, hablando del pasado de alguien que fue salvado. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, haciendo alusión a que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, de alguna forma éramos libres del conocimiento de la justicia de Dios. Em, o sea que antes uno podía decir que no conocía de la justicia de Dios, y ahora que se le reveló, en el fondo no tiene excusa, pero en el fondo el fin de estas personas, o sea, de las personas que no responden al llamado de Dios, en verdad es el mismo. Conozcan o no la ley, tienen el mismo castigo, ¿cierto? Que es estar separados de forma permanente de Dios. Y aquí es donde entra la gracia eficaz, ¿cierto? Que es Dios mismo quien nos toma, nos libera del pecado y que es algo que la verdad no muchas personas pueden entender. En la actualidad las personas piensan que son buenas, ¿cierto? Y que a través de actos bondadosos uno puede acceder al cielo o a la salvación, tratando de suavizar, ¿cierto? La realidad espiritual, tratando de quizás no sentirse tan mal consigo mismo o no hacer sentir tan mal a la sociedad, ¿cierto? Y tachamos a otras personas quizás que son más malas que nosotros como los malos, cuando nosotros somos quizás no tan malos, pero malos al fin y al cabo. Y pueden aparecer actos muy bellos y lindos en las redes sociales, en la tele, ¿cierto? Con nuestros vecinos o personas que conocemos, pero lo que nos comenta o lo que nos dice la escritura es que todos somos pecadores, no hay nadie que se salve. El único sin pecado es Dios mismo, o sea, Jesucristo, que fue en forma humana, el único ser humano que no pecó, porque era Dios también. Solamente Él podía cumplir con la labor de pagar, ¿cierto? Lo que nosotros debemos o deberíamos haber pagado por nuestro error. Y como es Dios, solo su sacrificio único bastó para todas las personas. Y también basta para usted y para mí. Y gracias a Él, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, ahora nosotros podemos estar hablando sabiendo que somos libres, ¿cierto? Fuimos llamados por Dios a través de esta gracia eficaz, pero fue Él quien nos sacó. No nosotros, no lo que nosotros hicimos, sino que fue Él mismo. Y así el Señor le está llamando a usted también, que está escuchando, si es que no ha recibido el llamado, para que pueda disfrutar, salir de ese mundo, de esa mente
quizás de tristeza, de derrota, de esclavitud al pecado, que es algo que quizás usted no puede dejar, que lo he intentado, pero no nada ha resultado. La única respuesta está en Dios. Él provee, ¿cierto?, la salida a ese gran problema. Y lo único que nosotros debemos hacer, que es por eso a lo que se refería anteriormente, de que son muchos los llamados y pocos los escogidos, es en la decisión. La única tarea que nosotros tenemos es decidir tomar o no este regalo, la gracia eficaz. Felipe, ¿te gustaría comentar algo, aportar a este mensaje sobre lo que acabamos de hablar? Sí, hermanito. Bueno, como tú bien decías, a veces a las personas les cuesta mucho dejar eh, de hacer lo que se dan cuenta que no está bien. Y eso le pasa a todo el mundo que no tiene a Cristo en sus vidas porque ellos piensan que tienen libertad para ir para allá y para acá, pero la Escritura nos enseña que la voluntad y de ellos está esclavizada con el pecado. Entonces, aunque ellos piensen que tienen cierta libertad, su tendencia siempre hacia el mal. Entonces, por eso se necesita de este acto maravilloso del Espíritu Santo para romper esas cadenas de esclavitud y, como tú decías, darnos libertad y poder conocer a esta persona tan maravillosa que es Cristo. Y esa oportunidad la tiene quien nos ve en este momento, y el momento es ahora, porque mañana no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de conocer y escuchar este evangelio tan maravilloso, podamos rendir nuestros corazones a la persona que nos da libertad de verdad, no esta libertad que enseña el mundo y que solamente esclaviza a las personas. Eso, mi hermanito. Gracias, hermano. Sí, este mensaje, haciendo énfasis a cómo en la palabra se encuentra, ¿cierto?, esta doctrina de la gracia eficaz, de por qué existe, ¿cierto?, su utilidad y el trabajo que cumple, ¿cierto?, en la vida de aquellos llamados por Dios para salvación. Y este es un mensaje que es relativamente corto, pero es porque se divide también en otras partes, pero que el día de hoy vamos a dejar de lado. Y para adelantar un poco lo que se viene en otros programas, también se va a hablar de cómo esta gracia eficaz tiene algunas dificultades. ¿En qué sentido? En que la naturaleza humana va en contra de lo que Dios quiere y, ¿cierto?, hace otras cosas. Tiende nuestro corazón a hacer lo opuesto o de alguna forma a hacer lo bueno, pero siempre tergiversando algún aspecto. Y vamos a ver también las exigencias que tiene esta gracia eficaz, pero todo lo vamos a ir viendo en los próximos programas. Esta solamente es una pequeña muestra de lo que es la gracia eficaz, pero a pesar de que es algo pequeño, comparado con todo lo que uno puede aprender, ¿cierto?, de las escrituras, cada uno de estos mensajes son enviados con un propósito, ¿cierto? Porque el Señor tiene un propósito en todo. No es coincidencia que el día de hoy esté escuchando este programa, o que nosotros estemos aquí, o que nosotros hayamos leído también, ¿cierto?, esta palabra. También es un mensaje para nosotros, para recordar qué tan maravilloso fue el Señor con nosotros. Sabiendo cómo era nuestro corazón, nos dio este gran regalo, que es diferente de los regalos que nos da todos los días. Es un regalo que es incomparable y es algo que en nuestro corazón nos da gozo, ¿cierto? Para caminar cada día en la senda estrecha, pero que tomado de la mano del Señor, eh, es más de lo que uno podría llegar a imaginar o pedir para sí mismo.
Así que aparte de este mensaje, quedan invitados, hermanos, hermanas, gente que esté viendo el programa o que quizás no acude a una iglesia, o quizás siquiera conoce al Señor, quedan invitados para seguir viendo este programa la próxima semana, para seguir aprendiendo sobre esta hermosa gracia, ¿cierto? El gran regalo que tiene Dios para nosotros, para hacernos sus hijos. Así que vamos a ir terminando. ¿Te gustaría despedirnos, Felipe? Y también después hacer una oración, recordando a nuestro hermano Archibaldo también, que el Señor lo bendiga. Lo extrañamos, pero ya si el Señor permite, ya volverá a estar con nosotros en el programa. Amén, hermanito. Bueno, lo que hablamos hoy es lo que el libro de Efesios nos muestra, que esta salvación tan maravillosa es solamente por gracia. Y esto es un don de Dios, no por obra, ni tuya ni mía, para que así cuando estemos delante de Él no tengamos de qué gloriarnos, sino que ha sido un regalo maravilloso de parte de Dios. Así que con esta invitación los dejamos invitados para que puedan seguir participando de los programas que siguen y si Dios quiere poder reencontrarnos junto a nuestro hermano Archibaldo. Así que vamos a despedir este programa con una oración. Así que les pido que inclinen su rostro. Amado Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad de poder dar lo que tú nos has dado, Señor. Primeramente, solamente por gracia, por amor de tu nombre, Señor, que nos has acercado de nuestra condición antigua, Señor, de esclavitud, a un reino, Señor, de libertad, de verdad plena, Señor, bajo tu amparo y tu protección. Oramos por los que no han escuchado, por los que no escucharán, para que tú seas tocando esos corazones, Señor, y puedas revelarte, Señor, plenamente como eres tú, tus cualidades, tus atributos, que solo buscas, Señor, darnos libertad y darte a conocer a cada hombre, Señor. Bendice también la vida de mi hermano Felipe, su familia, su hogar, y también la de mi hermano Achivaldo, que no pudo estar hoy, pero sabemos, Señor, que tú lo tienes presente, Señor. Sabemos que en algunos tiempos, Señor, pasamos aflicciones y estamos bajo prueba, pero tú eres grande, Señor, y te pedimos en especial, Señor, por la vida de nuestro hermano Achivaldo, para que tú estés guardándole junto a su familia y que pronto lo podamos tener nuevamente aquí en el programa. Gracias te damos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, invitados nuevamente al próximo programa, y que el Señor les siga guiando y hablando a sus corazones. Así que un gran abrazo a todos. Dios te bendiga, Felipe. Nos Igual, hermanito. vemos, si Dios quiere, la próxima oportunidad. Amén.